Él vino con una visa de turista, Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Parece que no nos van a faltar temas para nuestro canal. Prácticamente no pasa una semana sin que ocurra algo grande, algo que sobre todo despierta emociones. Durante varios días todos estuvimos observando lo que sucedía en Starawiecz. Me refiero a esa tragedia y luego a la persecución de Duda. Realmente requirió, diría yo, muchos nervios de nuestra parte, pero mientras tanto ocurrieron cosas, diría, igual de importantes que lo que pasó allá en Starawiecz. Principalmente me refiero a lo ocurrido en Toruń, la Marcha del Silencio. Personalmente creo que es un mal nombre, Marcha del Silencio, porque el silencio es una especie de resignación. Tal vez sea aceptar lo que está pasando. Y en este tipo de situaciones hay que hablar en voz alta, hablar sobre este tipo de situaciones, gritar, hablar y no permitir que este tipo de situaciones se repitan. Se llevó a cabo la Marcha del Silencio. Entiendo que la gente quiera reunirse en una situación así y rendir homenaje a Claudia, asesinada brutalmente. Entiendo, y hoy queremos hablar de eso. Es un tema difícil que provoca emociones intensas en opositores y partidarios de la inmigración, porque por supuesto detrás de este crimen está lo que se menciona todo el tiempo, lo que también impulsa a los políticos. Pero es algo de lo que simplemente hay que hablar. Esta Marcha del Silencio reunió a bastante gente. Alrededor de 10.000 personas, hubo velas, banderas nacionales, muchas rosas blancas y discursos de los organizadores. Se rindió homenaje a Claudia que fue asesinada en esta ciudad, Claudia que básicamente tenía toda la vida por delante. Los que se despidieron de ella, sus compañeros, decían que era una chica maravillosa, estudiante de doctorado en la Universidad Nicolás Copérnico, estudiante de doctorado, una persona, como decían, que tenía una carrera científica por delante y toda la vida por delante. No estaban de acuerdo con que fuera asesinada por un hombre, un inmigrante, que de alguna manera encontró refugio aquí en Polonia. Si bien de alguna manera podemos entender cierto tipo de historias similares que han sucedido, donde los autores, los asesinos son polacos, en el caso de extranjeros, especialmente inmigrantes, es diferente. No despierta sangre adicional porque despierta emociones. Es como, ¿por qué vino a Polonia? ¿Por qué mató a alguien? Creo que son temas difíciles, ustedes mismos saben qué emociones despiertan, pero también por esas razones decidimos hacer este episodio. Actualmente hay mucha agresión, como algunos dicen, no se veía así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, nunca ha habido tantos conflictos. Actualmente hay 56, según alguien calculó, desde la Segunda Guerra Mundial. A esto se suman las migraciones, la búsqueda de una nueva vida y empleo. No, claro que varía, pero en cierto sentido creo que estamos obligados a aprovechar a quienes llegan aquí. Las estadísticas, diría yo, son trágicas para Polonia. En cuanto a los nacimientos, el año pasado nacieron menos niños que nunca, desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un crecimiento natural negativo, lo que significa que muere más gente de la que nace. Además, la gente se va al extranjero. Cada año somos menos, diría yo, en una proporción de unas 150.000 personas al año. Bueno, es como una ciudad grande. Si vemos que fuera del país viven 21 millones de personas, pues sí, es bastante. Viéndolo con un poco de humor, puede que pronto haya más polacos viviendo en el extranjero que en Polonia.
Entonces alguien tiene que trabajar, así que yo pienso que este tipo de personas que vienen aquí para trabajar, bueno, yo diría que es alguien a quien hay que ver de manera positiva, pero es alguien que viene aquí, trabaja, alguien que ayuda a su familia, mejora su nivel de vida. Y creo que ninguno de nosotros tiene quejas de que estas personas estén aquí, que vengan y trabajen. Aunque, bueno, de nuevo, casi no hay día en que no pase algo así que arruina esa imagen, porque hace apenas unos días tuvimos una pelea entre polacos y colombianos en la ciudad de Nowe, y esa pelea también terminó trágicamente. Un polaco de 41 años murió apuñalado, lo mató un colombiano. ¿Cómo continuará esta historia en la ciudad? Es difícil decirlo, si la gente lo olvidará. Creo que tanto la Fiscalía como la policía deberían aclarar lo antes posible cuál fue exactamente la causa de esta pelea y por qué ocurrió esta disputa en primer lugar. Porque fue una disputa entre los empleados que trabajan ahí y las personas que viven ahí. Entonces, bueno, esos son problemas que, diría yo, también ocurren a diario. Nosotros también hicimos un episodio similar en 2019. ¿Recuerdan que en Watch una mujer fue asesinada por el georgiano Mamuka? No, él era carnicero y Paulina, de 28 años también. Simplemente la abordó en la calle, luego la llevó a un departamento, ahí la mató de manera cruel y sacó su cuerpo en una maleta. Cuando todo salió a la luz, huyó al extranjero, pero la policía en Ucrania lo atrapó y fue traído de vuelta a Polonia. También hubo problemas aquí. Bueno, sabemos que por ese delito recibió cadena perpetua, así que pues, en ese caso las penas tienen que ser severas. Claudia, como les dije, esa joven de 24 años era doctoranda, de verdad, una chica excelente, pero también tenía un trabajo extra, trabajaba como bartender en uno de los bares o restaurantes del centro, simplemente regresaba a casa después del trabajo. Todavía le faltaba por recorrer, en realidad no mucho, pero estaba cruzando por el parque. Ese es el parque que está ahí, diría que es un parque de tamaño medio, de aproximadamente 1.5 hectáreas. Ese parque se llama Glacia, es un parque popular y conocido, pero son la 1 de la madrugada. Alguien que vivía cerca, un señor, creo que se llama Washey, escuchó que alguien gritaba aterrorizado pidiendo ayuda. Bueno, eso no pasa muy seguido. Yo diría que él es el héroe de todo lo que pasó. El señor Washey agarró gas pimienta y simplemente a la 1 de la mañana salió corriendo de su casa para ayudar a alguien y de hecho llegó hasta allá. En el momento en que Claudia todavía estaba luchando con ese hombre, él estaba armado, tenía un cuchillo, probablemente le roció gas pimienta 2 veces más, por los ojos más o menos. Vio que ese hombre tenía algo en la mano, una chaqueta o alguna bolsa. Al verlo, el atacante que estaba con Claudia empezó a huir. Y eso también fue gracias a ese señor, porque él avisó a la policía de inmediato. La policía hizo una redada, rodeó toda esa zona del parque y él también llamó a la ambulancia. Claudia Sheila. Resultó que ese atacante la estaba examinando. El bandido le dio al menos una docena de puñaladas. Fueron puñaladas para matar, las dirigía al cuello y al pecho. Ella todavía se defendía, por eso también tiene esas heridas defensivas, como se les llama, en sus manos. Claudia Sila. La ambulancia la llevó al hospital, los médicos hicieron lo que pudieron, luchó durante casi 2 semanas, pero lamentablemente el 27 de junio, un viernes, falleció. Por eso diría que la causa oficial de muerte es una lesión cerebral. Así que parece que durante ese ataque fue gravemente golpeada, apaleada. Ese atacante huyó, pero la policía rodeó la zona del parque. El oficial de guardia aquí organizó una buena operación,
Trajo varias patrullas, incluidas algunas de fuera de la ciudad, y los policías lo rodearon. Un policía de la patrulla vio en cierto momento a un joven corriendo. Según la descripción del señor Boishey, no había duda de que era él. Aún llevaba cosas en la mano, fue detenido y estaba borracho. 1.2 de alcohol en el aire exhalado y resultó ser un venezolano de apenas 19 años. Con un nombre tan extraño, Joe Makert es la segunda versión, que suena igual. Ese nombre es muy importante en todo esto. Yo diría que es un poco exótico, suena extraño, pero ese nombre tiene un significado, como se verá después, porque ese nombre es Joe Makert. Es un nombre que se les da a los niños de los barrios bajos, supuestamente para elevar su prestigio en la realidad, porque ese nombre es justamente para los niños de los barrios bajos. Ese nombre de inmediato indica que alguien es de los barrios bajos, es como una marca o estigma para ellos. Y contrariamente a lo que parece, los padres se esfuerzan para que ese niño tenga un nombre diferente, algo fantástico. En realidad todos saben y se ríen de que es un niño de los barrios bajos, así que eso también, ese nombre, seguramente tuvo un impacto en esa persona. Tras ser detenido, Joe Makert no dijo nada, solo gritó que no le tomaran fotos y después guardó silencio. Durante el interrogatorio no dijo nada. Bueno, él básicamente solo habla español, ni siquiera sabe inglés, así que tuvimos que traer también un traductor de ese idioma. Pero nada, no dijo nada, solo, como les dije, gritaba que no le tomaran fotos. Claudia fue atacada el 12 de junio cerca de la 1 de la madrugada y falleció el 27. Así que bueno, vivió 2 semanas. Por eso al principio ese cargo aún no fue cambiado. Por ahora, ese Joe Makert enfrenta cargos de intento de homicidio, pero obviamente esos cargos serán cambiados a homicidio y por supuesto se enfrenta a cadena perpetua. Me parece que en esta situación no puede haber otro veredicto. Bueno, como resultó, ese chico llegó a Europa ya en febrero de este año. Llegó y aterrizó en Madrid, después viajó a Europa, llegó a Toruń y vino porque su mamá lo trajo aquí. Su mamá vive en Toruń, ha vivido aquí durante muchos años. No, la mujer parece normal, trabaja honestamente, trajo a su hijo para ayudarlo de alguna manera. También, por eso insisto en hablar de estos temas para evitar que se repitan. Él llegó con una visa de turista. Con una visa de turista puedes estar legalmente 90 días o 3 meses. Después tienes que solicitar una extensión de esa visa y luego la legalización de alguna manera de tu estancia. Él no lo hizo, estuvo 5 meses en Polonia, pues aquí. Por supuesto todos se preguntaban por qué este venezolano atacó a Claudia. No parece que todo esto tuviera un trasfondo sexual, que primero la atacó, intentó matarla o la mató y luego intentaría aprovecharse de ella. Entonces apareció ese testigo, ese señor lo asustó, por eso no hubo como una continuación. Todos se preguntaban si Claudia lo conoció de algún modo o si él solo se escondió y la acechó. Creo que pudo ser así porque él estaba borracho y estuvo tomando alcohol en algún lugar. No se descarta que él incluso haya estado en ese lugar, en ese pub donde Claudia trabajaba. No se descarta que haya estado ahí antes si la conocía de vista. Pudo saber que la chica volvía a casa y pasaría justo por ese parque. Así que simplemente la siguió o se escondió esperando, porque conocía sus costumbres y sabía que ese sería un lugar conveniente para el ataque. Esa es precisamente mi teoría, que probablemente Claudia la había visto antes, vio cómo trabajaba, vio que la chica iba sola a casa y sabía que en ese lugar, a esa hora, ese lugar sería ideal para el ataque.
Aquí está la primera cosa que me parece que debería cambiarse. Así como en el caso de ese chico de Venezuela, él llegó a Madrid, teóricamente podía quedarse con esa visa de turista por 3 meses, pero simplemente se quedó, no renovó la visa, de hecho permanecía en Polonia ilegalmente, no tenía derecho a seguir estando ahí, pero en realidad nadie lo buscaba. Porque el hecho de que él se quede ilegalmente no es motivo suficiente para que esa información esté siquiera en alguna base de datos, para que en el momento en que la policía lo detenga, aparezca la información de que él está en Polonia ilegalmente. Me parece que eso simplemente debería cambiar si alguien no cumplió con las condiciones y la condición era esa y permanece en el país. Entonces esa es la razón para que la información llegue a la base de datos y simplemente una razón para perseguirlo. Así como en Estados Unidos alguien llega y los que llegan saben perfectamente que la visa no es lo más importante. Aunque tengas visa, lo más importante es la entrevista con el oficial de inmigración. A veces, estando en el aeropuerto, tienes la visa. Aún así no le permiten entrar a Estados Unidos, ni el oficial de inmigración lo deja. Hace muchas preguntas como qué piensa hacer en el país, cuál es su plan, cuánto dinero trae consigo, muchas cosas de ese tipo. Primero, esto es una forma de obligar a esa persona a hablar sobre sus planes y segundo, porque también se llena una encuesta de ese tipo. Para la persona que llega es una especie de, diría yo, preocupación de que el gobierno ya está interesado en él de alguna manera. En el caso de este venezolano, llegó a Madrid, vino a Polonia, estuvo aquí por unos meses y probablemente se habría quedado en Polonia o se habría ido a otro lugar. No, pero debería ser así. La sensación de que en algún lugar alguien se interesa por ellos. Porque Showmaker no aparecía en ningún material, no fue sancionado. En su país, en Venezuela tampoco había ninguna información de que estuviera involucrado en alguna actividad terrorista o algo similar. Así que, por supuesto, los servicios especiales de Polonia no se interesaron por él. También es difícil vigilar, seguir y observar a cada persona que entra a los países de la Unión Europea. Por eso podía moverse completamente libremente. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Bueno, hay que suponer que no se puede descartar que, por ejemplo, él simplemente estuviera huyendo de algo en Venezuela, porque es raro que alguien cometa un ataque tan brutal si antes no lo había hecho. También me viene a la mente. Otra historia de la que hablamos es el caso del asesinato de la maestra de Watch. ¿Recuerdan una historia similar? La señora salió en la noche con su perro a pasear, fue encontrada enterrada entre un montón de basura y hasta ahora no se sabe quién la mató, así que lamentablemente este tipo de situaciones se repiten. También lo digo en el contexto de todo esto, para que la muerte de Claudia no sea olvidada de alguna manera. Son esos ataques que ocurrieron, ya sea el ataque a Claudia, a Paulina o a Elisabetta. ¿Recuerdan ese asalto famoso en Varsovia, donde una chica fue atacada, asesinada, violada casi en el centro de la ciudad, incluso cuando había gente pasando por ahí? Es esa sensación de seguridad en la ciudad, porque eso no ocurrió en un bosque, en algún lugar apartado. Todas esas historias tienen un denominador común, y es que ocurrieron en una ciudad grande y en el centro de una ciudad grande. Yo pienso, aquí también hay un llamado para las chicas, yo entiendo todo eso. Había chicas que eran ambiciosas, jóvenes, que no le temían a nada. Alguien dirá, tienen derecho a regresar a casa a cualquier hora que quieran y todo eso es cierto. Pero ¿de qué sirve eso si ocurren estas situaciones y nadie les va a devolver la vida? En la policía a menudo mencionamos la falsa sensación de seguridad y lamentablemente me parece que regresar de noche en algún lugar apartado conlleva precisamente ese tipo de peligro. Aún más, como pueden ver, diferentes personas simplemente nos rodean.
Por supuesto, otra cosa en estos asuntos es que cada vez los que atacan son como lobos solitarios, personas frustradas, personas que vienen de algún lugar de quienes básicamente no sabemos nada. Creo que también es una tarea difícil para la policía. En relación con esto, me parece, estoy convencido de que ese control de parte del Estado sobre las personas que vienen aquí a Polonia nunca va a funcionar completamente. Por supuesto no puede ser total, pero eso creo. En primer lugar, los que vienen deben tener la sensación de que el Estado los observa de alguna manera, que no es así como que llegan a un país en Europa y luego se van a otro. Permanece ilegalmente, ya violó la ley y no ocurre nada. También, incluso si fuera detenido en el momento en que se descubriera que no prolongó su estancia legalmente. Bueno, básicamente es un procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo obviamente lleva tiempo, es de 2 instancias, o sea que simplemente tiene derecho a apelar y recibe una orden de abandonar el país, pero probablemente, aunque recibiera esa orden, tampoco saldría del país. Esto me parece un poco suave. Esto lleva a la situación de que en realidad no sabemos cuántos extranjeros hay actualmente en Polonia. Se dan diferentes cifras, que son varios millones, pero en realidad no sabemos dónde están ni qué hacen. Varios millones de extranjeros que han venido a Polonia. Por supuesto, muchos de ellos trabajan honestamente, normalmente. Esos son alrededor de 1,5 millones en este momento, algunos miles más, pero no sabemos exactamente cuántos. Trabajan ilegalmente, en negro. Por ejemplo, la información de hoy sobre que trabajaban en algún matadero, ahí estaban en condiciones casi de esclavitud también personas extranjeras que vinieron de algún lugar. Ese tipo de información se está volviendo, digamos, algo cotidiano, pero tampoco sabemos realmente qué hacen esos miles de personas que están aquí en algún lugar. Pues tienen que vivir de algo, de alguna manera tienen que ganarse la vida. Así como ese Jomey Kurt estuvo en Polonia, tal vez lo recibía su mamá, pero tampoco tenemos esa certeza. Tienes que vivir de algo 5 meses, simplemente. Son temas que hay que hablar. Porque en un momento vamos a olvidar esa marcha del silencio, vamos a olvidar esa tragedia con otro asunto, porque así es la vida. Durante 30 años hablando de crímenes, he escuchado de muchas marchas del silencio, de las que ya ni recordamos dónde o cuándo fueron. Así que simplemente hay que hablar de esto e intentar cambiar lo que está pasando, porque todas estas cosas son muy importantes. Todos hablamos de esto diario, como mencioné, sobre inmigrantes y su estancia. A veces el miedo, que suele ser exagerado, es innecesario y a veces hay un poco de permisividad para que estas personas, estando aquí, simplemente queden impunes. Así fue también con los polacos que emigraban. Yo recuerdo esos años. Primero se fueron al extranjero aquellos que cometían delitos y después los que buscaban trabajo. Quienes buscaban trabajo solían encontrar polacos que casi siempre les pedían pagos de protección. Ese mecanismo también es familiar para los polacos, así que en esta situación ocurre lo mismo. Sabemos de grupos, de mafias que son de extranjeros, que están en nuestro país. Son realmente pandillas peligrosas, pero también son peligrosos aquellos que vienen solos. Me parece que en Polonia hay una oportunidad para que podamos regular todas estas cuestiones relacionadas con los inmigrantes, la estancia de estas personas en Polonia y su trabajo en unas reglas normales y obvias. También aprendiendo de los errores que sin duda cometieron países como Alemania o Francia, porque vemos dónde suelen estar esos errores. Aprendamos y no hagamos esas cosas de tal manera que tengamos problemas. Eso es lo primero. En segundo lugar, siempre puede aparecer alguien que no previmos, alguien que simplemente es diferente, que en realidad es una bestia. A veces ocurre de distintas formas, como saben por nuestros episodios.
Y en tercer lugar, básicamente se trata de que esos castigos realmente sean adecuados a lo que esas personas hacen. Como por ejemplo una información que también salió hoy. ¿Recuerdan esa historia de Środa Śląska, donde un moldavo mató a una dentista muy conocida en la ciudad e intentó matar a su hijo? Hoy le dieron cadena perpetua, lo cual también es importante. Eso es todo por hoy. Como mencioné, fue difícil, pero es necesario hablarlo porque la gente comenta. Seguro que van a comentar, supongo que otra vez aparecerán esas opiniones extremas. Pero así tiene que ser, porque para eso hacemos este canal y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense.